A ver, tenemos en una hoja de Excel el llenado de nuestras encuestas. Vamos a llenar primero el orden de las encuestas, ¿sí? Un orden numérico. En la parte superior van a ir como ya sabemos ya, las preguntas de la encuesta. Y vamos a darle un valor numérico a las respuestas. Si la respuesta es positiva vamos a ponerle 1, si la respuesta es negativa vamos a ponerle el valor de 0. Se puede hacer como el doctor Ruiz explicó con varias variables, pero en este caso vamos a usar solamente las variables negativa y positiva. Vamos a seleccionar, vamos a llenar toda nuestra tabla con esos valores y vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Ojo, que acá puede estar también incluido lo que es sexo, edad, todo se llena normal, no hay problema. Y obviamente eso no tiene un valor numérico de 1 o 0, sino un número de edad o una letra, sexo de femenino o masculino, ¿verdad? Pero eso es obsoleto. Seleccionamos nuestra tabla y vamos a poner insertar tabla dinámica. Vamos a aceptar. Y como vemos nos aparece una nueva hoja de Excel. Vamos a seleccionar los campos. Acá en el campo de la tabla dinámica vamos a seleccionar las preguntas de nuestra encuesta en orden, ¿sí? Vamos a empezar con A, B, C, D, E. Y por último vamos a jalar el que tenía el orden numérico hasta filas, ¿sí? Y ya está nuestra encuesta. Lo demás, lo de valores, sumas, no necesitamos tocar nada. ¿Por qué? Vamos a tener acá nuestra tabla dinámica donde va a aparecer la suma de A, que es nuestra primera pregunta supuestamente. La suma de las respuestas de nuestra segunda pregunta y así sucesivamente. La etiqueta fila no se enumera, simplemente las encuestas. ¿Por qué usamos esto? Porque a nosotros nos interesa trabajar con el total general. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de la primera pregunta vamos a tener que los valores, que 3 personas, por ejemplo, respondieron que sí. Ya que dijimos que le dimos el valor numérico de 1 a las respuestas positivas. ¿Por qué necesitamos esto? Ahora vamos a ver. Vamos a hacer esto, obviamente nuestra tabla va a salir gigante en el caso de llenado de encuestas de 100 encuestas, de más encuestas como nos han pedido. ¿Por qué necesitamos esto? Para trabajar con OpenEpi. Vamos a abrir nuestra página de OpenEpi y vamos a ir a datos agrupados en proporción. Una vez en proporción vamos a poner introducir datos. ¿Por qué necesitábamos la tabla anterior? Porque como vemos acá dice numerador. En el numerador va a ir esto. De la suma de la primera pregunta de la encuesta nos dice que 3 personas dijeron que sí. Entonces vamos a usar, en el numerador va a ir ese 3. Este paso, el trabajo con OpenEpi va a ser por pregunta. Vamos a hacer de cada pregunta así un proceso cada vez. Entonces volvemos a nuestra página de OpenEpi y ponemos en el numerador 3. En el denominador va a ir el número de encuestas que se realizaron. En este caso estamos poniendo como ejemplo 5 encuestas. Entonces vamos a poner en el denominador 5. El resto lo dejamos igual y ponemos calcular. Nos aparece esto, ¿no? Que es supuestamente el resultado del límite de confianza al 95%. Para eso nosotros tenemos que crear otra hoja de Excel, aparte de nuestra tabla y aparte de la tabla dinámica, donde vamos a poner estas premisas. Pregunta, y van a ir las preguntas en orden, esta vez en orden vertical. Va a ir la premisa porcentaje, la premisa de índice de confianza inferior, que es ICI, índice de confianza superior, ICS, o si quieren pueden ponerlo completo, va p-valor y prueba, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Porque vamos a llenar nosotros todos estos campos con el resultado de acá. Nos pide nuestra primera pregunta, el porcentaje. Así que en OpenEpi vamos a ver que el porcentaje, el proportion as percent, es 60. Entonces regresamos a nuestra página de Excel. Si quieren lo pegan, lo copian, lo pegan o simplemente lo llenan. 60. El índice de confianza inferior, regresamos a OpenEpi, según el score de Wilson es 23.07. ¿Sí? Entonces regresamos acá y vamos a poner que ese es el índice de confianza inferior.
el índice de confianza inferior, perdón, 23.07 de nuestra primera pregunta. Ya. El índice de confianza superior, según el OpenEPI, nos dice, según el score de Wilson, perdón, es 88.24. ¿Por qué? Porque acá vemos índice de confianza inferior, según el score de Wilson, esto. Índice de confianza superior, según el score de Wilson, esto. 88.24. ¿Sí? El p-valor también lo vamos a sacar del OpenEPI. Está acá abajo. No confundir con el z-valor, sino con el p-valor a dos colas. ¿Sí? No se copia desde el signo igual, sino desde el número. En este caso es 0.6547. Y la prueba, que es la misma para todos, es según el score de Wilson. Ya está. Ya está. Este mismo llenado vamos a hacerlo con todas las preguntas, ¿sí? En la segunda pregunta, si regresamos a nuestra tabla dinámica, vamos a ver que ya ahora acá el numerador va a ser 4, ya no 3. Entonces tenemos que volver a introducir datos y acá ya el numerador va a ir 4. El denominador va a seguir siendo 5 porque ese es el número de nuestras encuestas. Y vamos a tener un resultado diferente. Como vemos, la proporción de porcentaje es 80. Y eso vamos a llenar en nuestra tabla. 80. Nuestro índice de confianza inferior es, según el score de Wilson, 37.56. Y nuestro índice de confianza superior, según el score de Wilson, 96.38. ¿Sí? El p-valor a dos colas, en este caso nos sale 0.1797. Y la prueba sigue siendo la misma, ¿no? El score de Wilson. Ya. Se va a llenar así toda la tabla. Al final vamos a tener más o menos algo parecido a esto. Nuestra base de datos, como les decía, puede llenarse según el número. Tiene que estar la primera premisa, el número, tenemos que darle un orden. El sexo puede ir, la edad puede ir. ¿Dónde se modifica eso? Es acá. Se desmarca la palabra sexo y edad del grupo, entonces ya no aparece en nuestra tabla dinámica porque eso no va a tener una sumatoria. Y se llenan todas las preguntas de la encuesta y es el llenado, ¿verdad?, de nuestra tabla, que nos va a salir más o menos así, una tabla grandaza, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos. Se selecciona todo para poder tener nuestra tabla dinámica también, que nos va a salir grandota, más o menos así, porque sí, en sí es un montón de datos. Los resultados vamos a tener una tabla más o menos parecida a esta, donde están todas las preguntas, el porcentaje, los índices, el p-valor y la prueba. ¿Sí? ¿Por qué nos sirve esta tabla? Porque de esta tabla vamos a hacer 4 tablas más o 3 tablas más dependiendo de nuestros objetivos. En el caso de mi trabajo es, por ejemplo, conocimientos acerca de dengue. Así que uno de mis objetivos era saber los conocimientos que presentaba la población encuestada respecto a esta enfermedad. En este caso, en este caso tenemos la premisa conocimientos. Va a ser una tabla muy similar, que es lo mismo, solamente la diferencia es que va acá en esta parte total general, va el número de los encuestados y va el porcentaje de los encuestados. El índice de confianza, igual, índice de confianza inferior, superior, el p-valor y el test. ¿Cuál es la diferencia? En mi caso, yo hice 100 encuestas, por lo tanto, el número de los encuestados y el porcentaje de los encuestados va a ser igual. ¿Por qué? Porque en mi primera pregunta, que es, ¿el dengue es una enfermedad?, el número que me respondió sí es 38. Y el porcentaje, como son 100 encuestados, también es 38%. Hay personas que han hecho 108, 120, 115, no sé, encuestas, y obviamente el porcentaje va a salir diferente. El índice de confianza, el p-valor y el test
se copian de acá, porque acá están las preguntas, así que ya se copia de esta tabla nada más.